Las rutas de justicia y el apoyo que va a brindar el gobierno a las víctimas de acoso sexual, particularmente por todos estos casos en los medios de comunicación que se están conociendo recientemente y que han prendido las alarmas en esta industria. Ministro Jorge Iván Cuervo, gracias por estar con nosotros. Buen día, Paola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Ustedes lo escuchan bien, Sí, compañeros? Bueno, ministro, por favor, hablemos inicialmente de este apoyo, este asesoramiento que se va a hacer por parte del Ministerio de Justicia para las víctimas, porque ya lo comentábamos aquí también, es muy difícil para todas las personas pues poder denunciar, porque siempre existe la revictimización, el riesgo de la revictimización, pero también el hecho de que la carga probatoria esté sobre la víctima y no sobre el victimario. Pues a ver, inicialmente quien abrió un canal de comunicación especial para atender estos casos en los últimos días ha sido la Fiscalía General de la Nación, que es la que tiene esta, digamos, esta acción urgente, llamémoslo así. Sí, en ese sentido el Ministerio de Justicia acompaña esta medida y desarrolla como todas las actividades de acompañamiento frente al tema, porque nosotros como ministerio no tenemos facultades de activar medidas protectoras, ¿sí? Eso lo hace la Defensoría del Pueblo, lo puede hacer la Fiscalía General de la Nación y eventualmente comisarías de familias si llegaren a darse casos concretos. Y el ministerio, pues lo que define políticas, sacamos la guía para prevenir el riesgo de feminicidio y hemos desarrollado pues como una serie de estrategias comunicativas para facilitarle a las víctimas la denuncia ante la Fiscalía. Pero si alguna víctima quisiera llegar al Ministerio de Justicia y decir no confío en ninguna otra entidad sino venir al Ministerio de Justicia, acá por supuesto que en las dos sedes, tanto en la del centro como en la de la 53 con Caracas, se le atiende a la persona con todas las precauciones para que sea una denuncia y una ruta de atención segura. Ministro, yo quería hacer énfasis en algo que mencionó Paola y es este tema de las pruebas. Yo creo que, y lo que se dice es que, por ejemplo, ante casos como el acoso sexual, incluso el abuso sexual, pues hay un reto muy grande y es que a veces es solo el testimonio de lo que pasó, pues porque las víctimas no siempre pueden, digamos que, acceder a una cámara para grabar la voz, el audio, demás, o algo que pueda, digamos que, demostrar un chat, lo que están viviendo. ¿Qué hacer ante estos casos? ¿Qué respaldos hay para las víctimas? ¿Es suficiente el testimonio? ¿Cómo más se puede, digamos que, instaurar o iniciar un proceso judicial en estos casos para darle garantías a las víctimas, pues que tienen su testimonio, pero desconfían de que eso no sea suficiente? La prueba es que no ha sido suficiente y claramente tenemos que aceptarlo. Uh-huh. La fiscal en la entrevista que dio el fin de semana lo acepta, y desde que yo estoy en el ministerio y que hablo con todas las organizaciones de mujeres y revisamos los casos, claramente eso no es suficiente. La carga de la prueba se traslada a la víctima y como usted bien lo señala, muchas veces la carga de la prueba es un encuentro que tuvo esa mujer con el acosador o el agresor sexual. Uh-huh. Entonces, vimos en este caso, el fin de semana la Fiscalía pidió la captura de un inspector de policía en Soacha que acosaba a las mujeres que prestaban servicio de vigilancia, y si no hubiera sido porque una de ellas grabó, no lo hubieran creído. Ahí es donde entra el tema del enfoque de género en la investigación de este tipo de delitos. Y nosotros, yo he dicho varias veces que a la mujer hay que creerle siempre en el momento de la denuncia. Creerle siempre en el momento de la denuncia. Y una vez se recibe la denuncia, por supuesto que ingresa todo el tema probatorio, el debido proceso, todo lo demás, pero hay que creerle siempre porque muchas veces esa denuncia se puede presentar no solamente ante la Fiscalía, se puede presentar en los comités de convivencia, por ejemplo, de las entidades públicas, en las oficinas de control interno disciplinario de las entidades públicas y las entidades tienen que activar su protocolo y su ruta de atención, y el protocolo indica que a la mujer hay que creerle, hay que buscar una medida protectiva, por ejemplo, de traslado a una zona donde no tenga que interactuar permanentemente con el que es señalado de ser acosador, y los fiscales tienen que investigar
por supuesto que el tema probatorio en cada delito es distinto, pero en este delito o en estos delitos asociados a violencias basadas en género, la investigación es mucho más compleja. Ahí donde tiene el enfoque de género, darle credibilidad al testimonio, valorar otro tipo de pruebas, testimonios que puedan establecer un patrón de conducta, por ejemplo, en los compañeros de trabajo, en el entorno de la persona. La construcción de la imputación en casos de violencia basadas en género es mucho más compleja y no puede ser la misma que en cualquier otro delito, que por supuesto cada delito trae su complejidad, y ahí es donde la fiscal tiene razón de que el enfoque de género no solamente aplica para quienes reciben la denuncia, sino para los técnicos forenses, los investigadores del CTI, que recaben y recojan las pruebas, que no siempre son las sencillas. Ahí hay que armar muy bien los casos, y yo creo que las bajas estadísticas de condenas por feminicidio o por violencias basadas en género tiene que ver que en las primeras de cambio el recaudo de la prueba no fue adecuado, y el recargo de la prueba no fue adecuado porque no se hizo con enfoque de género, donde, como usted bien nos señala en la pregunta, se traslada la carga de la prueba a la mujer que denuncia, y eso disuade a que las mujeres denuncian porque se sienten revictimizadas, porque les hacen comentarios inapropiados, inadecuados, y terminan trasladándole la culpa incluso a la persona por, no sé, por usar una prenda, una minifalda. Yo he dicho que las mujeres tienen derecho a usarla, a arreglarse su cabello, a ejercer su feminidad, por decirlo de alguna manera. Y muchas veces el ejercicio de su feminidad es interpretado por algunos operadores judiciales como como estimular los comentarios inapropiados. Lo vimos ayer con un incidente de un señor en un supermercado, donde le decía a una mujer que salía de su gimnasio: si no quiere que la acosen, pues vístase bien. Eso es inaceptable, y este tipo de cosas que se dan en el ámbito cotidiano se trasladan a los procesos judiciales. Ministro, yo estaba aquí revisando pues las publicaciones que han hecho. Está también muy pendiente del caso de todo lo que están llevando con la iniciativa de No es hora de callar por el caso de Ginette Bedoya, que pues obviamente fue condenado el Estado colombiano. Y hay una infografía que me llama poderosamente la atención, porque escribe, creo que para mí, el mayor problema, y dice: durante años el proceso enfrentó demoras, vacíos investigativos y falta de diligencia, lo que puso en evidencia debilidades en la respuesta institucional. ¿Cómo garantizar que para estos casos que se están viendo en este momento, que han sido tan mediáticos, que obviamente tocarle toda la importancia, pues esa respuesta institucional no se quede, como lo que ha pasado con otros casos, en algo que realmente no avanza? En el contexto de ese programa, lo que presentamos el viernes en la Cancillería es justamente la llamada Medida 14 de reparación de la Corte Interamericana, que es todo un curso de capacitación a distintos servidores públicos, incluidos de la Fiscalía, ¿sí? Que fue un protocolo diseñado por la propia Ginette Bedoya, donde se enfatiza la necesidad de que, frente a los delitos relacionados con violencias basadas en género, cuya expresión más dramática es el feminicidio, o también el caso que sufrió Ginette, la mirada sea distinta. Entonces, la Escuela Superior de Administración Pública, junto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, van a hacer capacitaciones a los servidores públicos, tanto elegidos popularmente como los que llaman de alto gobierno. Cuando, por ejemplo, se eligen funcionarios, para entregarles la credencial, ellos tienen que ir a un curso en la SAP de presupuesto, de planeación. Pues ahora tienen que también hacer el curso de prevención de violencias basadas en género, y esa es la forma como el Estado colombiano asumió su responsabilidad en el caso de la Corte Interamericana, porque precisamente, como usted bien lo señala, se estableció que el Estado colombiano no le ofreció las suficientes garantías para que no solo no ocurriera el grave hecho que sucedió en un centro penitenciario, sino que las investigaciones que se originaron como eso, pues terminaran con responsables y con indemnizaciones, y esa impunidad fue también un criterio para la condena del Estado en la Corte Interamericana. O sea, pero en eso que ustedes, digamos, están impartiendo a los funcionarios también es como: hey, esto toca hacerlo rápido, ¿no? O sea, no se puede quedar esto tantos años la respuesta institucional, sino que tiene que dar resultados a priori. Pero una cosa es, por ejemplo, la capacitación que se hace a los funcionarios que trabajan en las entidades públicas, donde tienen que incorporar en las entidades, yo le digo a las entidades, actualicen sus protocolos
de atención a los temas de violencia basadas en género. Hay una directiva del Departamento Administrativo de Función Pública y una directiva presidencial del año 23. Ahora se las puedo enviar, se la envío a Paola para que la miren. Pero otra cosa es lo que habría que hacer con Fiscalía, Medicina Legal, CTI, donde la mirada sobre los delitos asociados a la violencia basadas en género tiene que ser distinta. Ahí es donde hablamos del enfoque de género, ¿sí? Donde no se le puede trasladar a la víctima la responsabilidad por sufrir una situación, por ejemplo, de acoso, en el caso de una mujer por ponerse una minifalda. Entonces ahí tenemos todavía que nuestros operadores jurídicos tienen estereotipos de género. Esos estereotipos de género implican que, pues si no quiere que la miren, como dijo el señor ayer en el incidente en el supermercado, si no quiere que le miren las piernas, pues no le ponga minifalda. Sí, eso que parece que es cotidiano, si se traslada a un proceso judicial, pues es muy complicado, porque cuando la víctima va y pone la denuncia y se lo recibe un investigador del CTI, por ejemplo, en una URI, y le dice, mira, acabo de ser objeto de una agresión sexual en algún sitio, y dice, pero es que usted con esa minifalda, ¿qué más quiere que pase? Ahí ya, como se dice coloquialmente, perdimos el año, ¿sí? Entonces, el enfoque de género indica que nuestros operadores judiciales, fiscales, agentes del CTI, incluso jueces, tienen que entender que los casos y las denuncias de violencia basadas en género tienen que tener un tratamiento diferente, que las víctimas no siempre tienen consigo las pruebas a la mano. Hay que identificar patrones de comportamiento, hay que conseguir los testimonios en el entorno de la persona y del agresor y una cantidad de diligencias forenses que no se pueden, que no son iguales que, no sé, un hurto de un celular. Aquí hay cosas muy complejas y se ha demorado mucho, lo dijo la fiscal en su entrevista el fin de semana, nuestros operadores jurídicos viven atrapados también en esos estereotipos de género que hacen que al momento de empezar a tomar decisiones no se avance adecuadamente. Entonces, esa capacitación, además de la que hace Función Pública, tiene que hacerlo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con los jueces y la Escuela de la Fiscalía de Criminalística también tiene que avanzar en que sus fiscales y sus directores de CTI tengan una mirada diferente frente a estos temas. Ministro, usted habla de capacitar a estos funcionarios, pero bueno, empecemos porque ya, como usted mismo lo acaba de mencionar, hay otros cursos enfocados en violencia de género, o sea, ya se lleva igual hablando de violencia de género en Colombia, pero pues seguimos igual, ¿no? Es un problema ya estructural y usted habla de capacitar a estos funcionarios, pero, por ejemplo, los datos muestran que el 79% de los agresores son superiores jerárquicos. ¿Cómo atacar esos problemas tan específicos? Es decir, ¿cómo interviene el Estado en estas relaciones de poder dentro de empresas privadas también? O sea, ¿cómo podemos atacar esa clase de problemas y que no se quede simplemente en un curso más que la gente pues no va a seguir? Entonces, diferenciar las empresas públicas de las empresas privadas. Ahora les envío las directivas que tiene el Departamento de Función Pública y la presidencia. Toca modificar la ruta de atención, actualizarlas. Por ejemplo, la Secretaría de la Mujer de Bogotá tiene una ruta de atención frente a estas situaciones que incluye el tema del acoso laboral, el acoso sexual por jefes y demás. Creo que las entidades tienen el deber de eso, crear el comité de convivencia y dentro del comité de convivencia crear un mecanismo especial para estas situaciones. Fortalecer la capacitación en las oficinas de control interno disciplinario para eso. Y en el ámbito, privado, pues hay leyes en ese sentido, pero las entidades públicas, por ejemplo, los gremios, ANDI, FENALCO, ANALDEX, todo el consejo gremial, deberían sentarse también a pensar, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué hacemos como empresas privadas para prevenir este tipo de cosas? Ahí donde, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, podía prestar asesoría en ese sentido. Entonces, los gremios también, y por ejemplo, los gremios que asocian a los medios de comunicación, deberían sentarse a decir, oigan, todo esto que se ha conocido estos días, ¿cómo nos sentimos interpelados? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué deberían crearse como
dentro de las oficinas de recursos humanos, pues oficinas especializadas. Ministro. No escucho. Existen frente al tema presupuestal. Aló. Aló, Sí, ya, lo escuchamos. ahí lo escuchamos. Sí, frente al tema presupuestal, funcionarios independientes, por ejemplo los llamados controller, que son auditores nombrados por la junta directiva, pero no por los gerentes. Uno debería pensar que las juntas directivas de las empresas privadas deben nombrar un mecanismo de seguimiento y de investigación a violencia basadas en género, y que esa persona no dependa del gerente o de los directivos, sino que dependa de la junta directiva y que le reporte a la junta directiva las investigaciones que se hacen, porque si no, los gerentes, si nombran un gerente, pues va a poder incidir en esas investigaciones. Pero esas son decisiones que tienen que tomar también las empresas privadas y los gremios. No todo lo puede resolver el Estado. El Estado tiene sus limitaciones, el Estado puede dar órdenes para sus propias empresas, ofrecer capacitación, acompañamiento, pero muchas veces la empresa privada y los gremios, el consejo gremial tienen que sentarse a pensar cómo van a enfrentar eso. Entonces, por ejemplo, los medios de comunicación creo que están asociados en un gremio. Bueno, se tienen que sentar todos los gerentes de los presidentes de los medios de comunicación a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un protocolo especial para evitar que, por ejemplo, en las salas de redacción, en los canales donde hay un tema muy complejo de permanencia diaria de personas todo el día, prácticamente ese es un ecosistema de vida de todos los días, pues hay circunstancias donde uno debería, diferenciar, por ejemplo, espacios donde puedan estar los hombres y las mujeres, donde puedan llevar a sus hijos y los hijos no corran riesgos, protocolos que permitan diferenciar las conductas de unos y otros. Es decir, aquí la respuesta tiene que ser de todos. El Estado va a hacer lo que le corresponde, pero también la empresa privada tiene que sentarse a mirar cómo mejoran muchas cosas que facilitan en un momento determinado que todo esto de estereotipos de género terminen en situaciones de acoso que son naturalizadas y que esas situaciones de acoso pueden ir escalando a situaciones ya de agresiones sexuales muchísimo más graves. Ministro, yo quisiera preguntarle por algo que también aflora cuando estamos hablando de estas denuncias puntualmente de violencias de género, y se liga, digamos, que a todos estos mecanismos de sospecha que salen en contra de las víctimas. Usted ha dicho que al momento de la denuncia hay que creerle a las mujeres. Yo comparto con usted esa afirmación, pero también hay otras personas que señalan que hay un riesgo de denuncias falsas y que hay un problema de denuncias falsas frente a estos casos. Uno que puede responder a esto: ¿es real que hay tantas denuncias falsas como se reportan en estos casos, o en realidad es una cifra marginal? Pues la verdad no tenemos las cifras, porque como no tenemos las cifras finales de cuántos de estas denuncias terminan en sanciones, entonces muchas de estas denuncias quedan ahí por el camino. Pero lo que sí habría que hacer, y por eso digo yo, a las mujeres hay que creerles en el momento de la denuncia. Y entonces en el momento de la denuncia se recibe la información y la investigación, bien sea disciplinaria interna de las entidades o fiscales, pues tienen que empezar a recoger otros testimonios, y digamos ahí ya empieza uno a cruzar información sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron las situaciones, y si la denuncia es falsa, una buena investigación la desvirtúa. No sé, por ejemplo, dice, mire, tal día yo fui objeto de tal situación, y se establece que esa persona ese día no fue a trabajar, por decir algo, por darle un ejemplo muy sencillo. Uno dice, ok, ahí hay un indicio de que esa denuncia, digamos, tiene otra motivación, porque no te descarta eso. Pero a pesar de que eso pueda estar pasando, en la primera de cambio, y por eso la primera información que se recibe, ojalá se pueda hacer. Aquí en el ministerio tenemos ese protocolo. Cuando se conoce alguna situación de esas, entonces la persona siempre se entrevista con una psicóloga y con una mujer para que se sienta segura de su información. Entonces, cuando suceden estas cosas, yo tengo la instrucción de, si hay una denuncia de una mujer, siéntese con la psicóloga y con otra mujer en un lugar seguro y hacen una primera entrevista, y esa primera entrevista, digamos, con buen sentido y con buen criterio, uno permite saber si
si hay, llamémoslos, indicios de veracidad. Si la cosa tiene otras motivaciones, en una buena entrevista, uno confrontando, no sé, fechas, situaciones, uno podría decir, no, esta denuncia es infundada. Pero esas denuncias infundadas no deben, digamos, enviar el mensaje de que entonces, que esa es la mayoría de los casos. No, yo lo pienso como hombre. Cuando una mujer decide poner una denuncia contra un hombre porque fue objeto de acoso o de agresión, sabiendo el costo que eso implica, de que no le van a creer, de que puede ser revictimizada, de que la cosa termine mal, de que la echen del cargo, de que quede defenestrada, y a pesar de eso, la mujer presenta la denuncia, en mi condición de hombre, yo digo, tiene que ser cierto. O sea, no se va a arriesgar a tanto costo por algo que no sea cierto. Esa es como mi su premisa. De ver el tema. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?